In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emitte spiritum tuum et creabuntur, et renovabit faciem terrae. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Habiendo enunciado en la clase anterior los tres aspectos que vamos a considerar del conjunto histórico de los pontificados de León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, nos toca hoy iniciar la consideración del primer aspecto, es decir, de la confrontación doctrinal con la revolución y sus doctrinas. Porque la revolución también tiene doctrinas. Es una ideología que enseña ciertas cosas y difunde esa enseñanza. Y se preocupa por difundirla, como dijimos en la clase anterior, de múltiples maneras. Por eso, la confrontación doctrinal es ineludible para la Iglesia, ya desde el origen de la ideología revolucionaria, antes de confrontar los procesos revolucionarios políticos. Es un error de enfoque histórico el reducir la revolución a ciertos procesos de alteración de la vida cívica o de la vida política o de cambio de régimen a través de procesos de alzamiento violento contra el antiguo régimen. La revolución está lejos de limitarse a eso. Y no solo no se limita a eso, sino que ese aspecto, el aspecto político-institucional, con todas sus consecuencias jurídicas, no es el aspecto que está en el origen de la revolución. Lo que está en el origen de la revolución es un fenómeno ideológico de alcance religioso. Esta es una cuestión historiográfica en cuya exposición no me voy a detener ahora, pero implica una adecuada comprensión de lo que es el fenómeno del iluminismo como fenómeno pseudo religioso que pretende ocupar el lugar del cristianismo. Ahí está la raíz primera de todo el proceso revolucionario. Ahora, esta cuestión, que se puede discutir desde el punto de vista histórico, la ha entendido claramente el magisterio pontificio desde Pío VI con claridad. Porque, como hemos visto ya en este curso, al exponer el breve de Pío VI contra la Constitución Civil del Clero, el Papa Pío VI es extraordinariamente lúcido en no limitarse a rechazar las medidas de la Asamblea Nacional Francesa que son contrarias a la fe católica, sino que se detiene a exponer los antecedentes doctrinales de esas medidas, rastreándolos hasta el protestantismo e incluso a herejías más antiguas. Es decir, ve que hay un trasfondo de extravío doctrinal y extravío doctrinal que toca a lo religioso en la raíz de esa constitución civil del clero que rechaza.
Esto lo digo de entrada porque implica esta afirmación que acabo de hacer de la ineludible confrontación de la fe cristiana con esos errores doctrinales que están en la raíz de la revolución y de su espíritu, de las doctrinas revolucionarias que subyacen a los fenómenos o procesos históricos revolucionarios. Otra cosa sería considerar si en esos procesos hay otros factores que considerar además de este. Pero la confrontación está en este plano, el de los hechos en cuanto son hijos de unos desvíos doctrinales a cuyo cruce sale el magisterio de la Iglesia. Pero esta afirmación, digo, se choca con ciertas interpretaciones a las que aludí en clase anterior, según las cuales la defensa del antiguo régimen como algo de puro interés sería la raíz de la condena magisterial de los errores modernos. Es decir, ahí habría una interpretación de que la resistencia de la Iglesia a aceptar esas doctrinas nuevas sería una resistencia no arraigada en la doctrina de la fe, sino más bien en una conveniencia puramente temporal o en hábitos arraigados más o menos viciosos de asociación del trono y el altar, como suele expresarse en esa tesis. Esa tesis es radicalmente errónea. Es muy común entre los racionalistas que no pueden ni entender ni ver siquiera la raíz que tiene la confrontación de la Iglesia con la revolución en el espíritu cristiano, que les es completamente ajeno y que no entienden en absoluto. Tienen una metafísica incapacidad para comprenderlo. Lo grave es que esas mismas interpretaciones historiográficas erróneas sean sostenidas desde la propia Iglesia por historiadores de la Iglesia, cosa que acontece hoy día y ha acontecido ya a lo largo de décadas y décadas en cierta historiografía revisionista que pretende justificar los cambios de actitud respecto de la revolución en la Iglesia que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX y que tienen antecedentes, por supuesto, en el siglo XIX, porque decir que hay católicos que apoyan la revolución solamente en el siglo XX sería algo absolutamente erróneo. Católicos que se entusiasman con la revolución los hay desde el siglo XVIII. La justificación del cambio de actitud frente a la revolución se hace muchas veces desde esa interpretación falsificadora según la cual la oposición del magisterio a las doctrinas nuevas, que son en esa interpretación en general entendidas como el progreso ineluctable de la historia, según categorías al mismo tiempo historicistas e inmanentistas, la oposición obedecería a hábitos inveterados, insisto, de arraigo al pasado, a un pasado que ya no tiene vigencia, y entonces habría una especie de falta de plasticidad de la Iglesia para adaptarse a los cambios, ¿no?, de la historia, que son cambios de la historia que hay que aceptar sí o sí, porque la historia marcha en esa dirección, ahí está el historicismo, y esa dirección es buena, ahí estaría un historicismo progresista, y hay que ceñirse a ella sí o sí, ahí ya tendríamos no solo un historicismo progresista, sino un historicismo progresista de carácter más bien panteístico, porque si hay que ceñirse a ella es porque es lo que Dios quiere, sin más, aunque sean acciones o conjuntos de acciones descarriadas, extraviadas e inicuas de los hombres. Esa visión de la historia está en la raíz de esta tesis, insisto, que es además contraria a la verdad histórica porque desconoce, primero que nada, el trasfondo doctrinal de la revolución
Y segundo, que esas doctrinas de la revolución son incompatibles con la fe cristiana. Ese doble hecho es la raíz de la confrontación histórica que ahora vamos a retomar, que hemos visto claramente aparecer con Pío VI y que ahora vamos a ver cómo se desarrolla en documentos de León XII, Gregorio XVI, Pío IX. El ejercicio de recorrer estos documentos es de una importancia extraordinaria, me parece a mí. Primero que nada, para conocer el auténtico tenor y el profundo fundamento que tienen las verdades defendidas por el magisterio en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Por lo tanto, se trata de una confrontación que compromete a la fe de la Iglesia y a la doctrina de la fe. No es una cuestión de formas de gobierno o de detalles atinentes al ordenamiento de las instituciones del gobierno civil. Lo que se juega aquí es nada más y nada menos que la verdad de la fe. Esto es lo primero que hay que advertir en la lectura de estos documentos. Y lo segundo que tenemos que advertir, y que podemos advertir con toda claridad, es hasta qué punto, y ahí viene la conexión con el fenómeno histórico Concilio Vaticano II, hasta qué punto las verdades enunciadas y defendidas por el magisterio frente al extravío revolucionario, al extravío modernista innovador, hasta qué punto, digo, esas verdades hoy día son u ocultadas, es decir, no enseñadas, o formalmente contradichas por quienes tienen la responsabilidad de ejercer el oficio magisterial jerárquico en la Santa Iglesia de Dios. Contradichas de palabra y de acción. Es decir, con discursos y con acciones. Lo cual plantea una problemática gravísima. Que retomaremos al final de esta clase, una vez que hayamos recorrido los documentos que espigaremos. No haremos lectura total de estos documentos, sino que entresacaremos de ellos algunos pasajes, dejando a los interesados la lectura completa. Voy a empezar por presentar y cotejar a la vez las encíclicas inaugurales de León XII, Gregorio XVI y Pío IX. La encíclica que da inicio al ejercicio del magisterio pontificio por León XII es la Ubi Primum de mayo de 1824. Después de la introducción, en que encarece la gravedad del oficio apostólico que le ha sido encomendado, entra el Papa en la cuestión del tiempo en que le toca ejercer ese oficio.
Y empieza diciendo lo siguiente: ¿cuántas batallas, en verdad, y cuán crueles se han encendido en este tiempo nuestro y se manifiestan casi cada día contra la religión católica? ¿Quién, recordándolas y meditándolas, puede contener las lágrimas? Empieza el Papa León XII haciendo alusión a una situación en la cual, en el tiempo en el que habla, estamos todavía terminando el primer cuarto del siglo XIX. Estamos en los años que siguen a la caída de Napoleón, al Congreso de Viena, en una Europa en la cual en Francia se vive el régimen de la Restauración borbónica, pero en el cual la revolución que ha tenido en el acontecimiento de la Revolución Francesa un hecho fundamental, aunque no único, ni el primero, como ya hemos dicho, al historiar el fenómeno de la Revolución Iluminista, que empieza, dijimos la clase anterior, por la Revolución Inglesa llamada Gloriosa de 1688. Se continúa por la norteamericana de la Independencia, y recién en tercera instancia tenemos la Revolución Francesa, que como Revolución Iluminista es la primera que afecta a una monarquía católica. Si nos remontamos, según otra perspectiva histórica más amplia, a los inicios del espíritu revolucionario en el protestantismo del siglo XVI, ahí ya tendríamos antecedentes que también han afectado a monarquías católicas, empezando por la monarquía germánica y la monarquía inglesa, que siendo católicas van a experimentar su corrupción por la difusión de las herejías del protestantismo. El panorama histórico en que asume el pontificado el Papa León XII, sin embargo, no está exento de la continuidad de esos combates crueles contra la religión católica de que habla aquí León XII. Baste pensar en el famoso trienio liberal que ha vivido la monarquía borbónica española entre 1820 y 1823. En ese momento histórico tenemos lo que podríamos llamar la primera revolución en España, ¿no? Siguiendo los lineamientos de la Revolución Francesa, e inspirada y orquestada por la masonería que se ha infiltrado en España, tanto por vía de Francia, invasión napoleónica, como por la presencia inglesa en España en las luchas napoleónicas, generando una presencia mucho más amplia que la que tenía la masonería en España a partir del reinado de Carlos III. Ese es otro fenómeno que habría que estudiar en cada uno de los reinos, cómo las ideologías revolucionarias se van infiltrando a través de la masonería y cómo se van organizando fenómenos político-institucionales de envergadura a través de la conexión con la masonería de diversas personalidades políticas. Pero cito el ejemplo del trienio liberal español, que tiene todas las características de una revolución y de una guerra revolucionaria anticatólica, para mencionar un hecho en el cual se ve con toda claridad que lo que está diciendo aquí el Papa León XII es perfectamente conforme
al momento histórico inmediato al que se está refiriendo, en el año 1824. Podríamos hacer alusión también a los fenómenos que se dan en toda la América hispánica, en el antiguo reino de Indias. Ahí ya tendríamos que ir precisando para cada caso, pero también tenemos fenómenos en diversas repúblicas hispanoamericanas de acciones de gobierno inspiradas en la ideología revolucionaria. El Papa habla aquí de algo que es crueles batallas contra la religión católica, y algo que es lamentable, triste, porque dice: ¿quién podrá contener ante eso las lágrimas? Es cruel porque es un embate contra la religión católica que no se detiene ante nada y va hasta la sangre, sin empacho alguno. Es cruel en sentido etimológico, literal. Sabemos que la palabra cruel viene del término latino cruor, que significa sangre. Pero el carácter lamentable de estos hechos está en que afectan precisamente a miembros de la Iglesia. Es decir, los que sostienen estos errores, los que los llevan adelante en la práctica, los que militan por el espíritu revolucionario, son bautizados católicos. De manera tal que, en gran medida, es algo que es digno de ser llorado, porque implica no solo el combate de los enemigos de siempre de la fe contra la Iglesia, sino implica el combate contra la religión católica de los propios católicos. Poned atención, venerables hermanos. No es una pequeña chispa de la que habla San Jerónimo. No es, digo, la pequeña chispa que apenas se ve cuando se la mira, sino una llama que trata de devorar toda la tierra, de destruir las murallas, la ciudad, las forestas más vastas y todo el país. Es una levadura que, unida a la harina, trata de corromper toda la masa. En esta alarmante situación, el servicio de nuestro apostolado sería del todo insuficiente si no velase de continuo aquel que es el guardián de Israel y que dice a sus discípulos: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Adviértase cómo ahora el Papa, con mucha claridad, aunque con expresiones metafóricas, tomando un texto de San Jerónimo, describe esta lucha, este combate contra la religión católica que se vive en ese tiempo, no como una chispa apenas visible, sino como un gran incendio, que busca devastarlo todo. Y de tal envergadura es este incendio que los esfuerzos de los sucesores de los apóstoles, entre los cuales se cuenta él, el Papa que habla, que escribe esta epístola, serían del todo insuficientes si no velase con ellos de continuo el Señor mismo, el guardián de Israel. Es decir, pone el fundamento del combate
defensivo frente a estas agresiones contra la religión católica en la presencia constante del Señor en su iglesia, es decir, en la presencia de orden sobrenatural de Cristo, cabeza de su iglesia, en la iglesia y en los pastores, garantizando el oficio de la custodia del depósito de la fe y de la defensa de ese depósito siglo tras siglo. Con esto vemos claramente reflejado en el texto de esta carta lo que yo expuse al comienzo de la clase. Es decir, no se trata de un conflicto de carácter primariamente político, se trata de un conflicto en el cual entra en juego la verdad de la fe católica y la religión católica misma en su esencia, que es la que es combatida, y combatida cruelmente y constantemente. El carácter anticristiano de la revolución, anticatólico de la revolución, es lo que está denunciando acá el Papa León XII. ¿Pero qué significa todo esto? Ahora sigo con la lectura. Existe una secta, de vosotros ciertamente conocida, que, arrogándose sin razón el nombre de filosófica, ha hecho levantar de las cenizas dispersas falanges de casi todos los errores. ¿Qué es esta secta que sin razón, torcidamente, se ha arrogado el apelativo de filosófica? Y evidentemente la secta iluminista, que se llama a sí misma filosofía desde la primera mitad del siglo XVIII en adelante. Arrogándose, como dice muy bien acá León XII, el apelativo de filosófica, cuando en realidad es antifilosófica, es enemiga de la sabiduría, no amante de la sabiduría, porque odia a la sabiduría eterna, que es el Verbo de Dios, que se ha encarnado para nuestra salvación, y a su iglesia inseparable de él, que es su cabeza. De manera tal que es una secta antifilosófica. Y es antifilosófica aun cuando a filosofía le demos el sentido estricto como ciencia de orden racional, porque es una secta que va contra los principios fundamentales de la filosofía tradicional, contra los principios básicos de la metafísica, una secta que es tan anticristiana como antimetafísica y que elabora una pseudo-filosofía y una pseudo-metafísica que usurpen el lugar de la verdad. Esta secta a la que alude aquí el Papa León XIII ha hecho despertar de las cenizas, dice, falanges de casi todos los errores. Y es así, porque como pseudo-filosofía y pseudo-religión que pretende usurpar el lugar de la verdad, necesita armarse de todos los errores contra la verdad. Esta secta, presentándose bajo la acariciante apariencia de la piedad y de la liberalidad, piedad acá hay que entenderlo como misericordia, compasión, y de la liberalidad profesa el tolerantismo, así lo llama, o indiferentismo, y lo extiende no solo a los asuntos civiles, cosa sobre la cual no expresamos palabra alguna, sino aún a la materia religiosa, enseñando que Dios ha dado a todos los hombres una amplia libertad, de modo que cada uno, sin peligro alguno, puede abrazar y profesar la secta y opinión que prefiera según su propio juicio personal. Contra tal impiedad de hombres delirantes, el apóstol Pedro
nos pone en guardia. Os exhorto, hermanos, a guardaros de aquellos que alimentan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y a alejaros de ellos. Por tal modo, esos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y a través de dulces palabras y bendiciones seducen a las almas simples. Esto es una cita de San Pablo, Romanos capítulo 16, versículos 17-18. Contra tal impiedad de hombres delirantes, el apóstol Pablo nos pone en guardia. Este párrafo que acabamos de leer, que incluye esta cita de San Pablo en la epístola a los romanos, confronta como el Papa ha planteado primero el horizonte de un combate contra la religión católica. Y cuando pasa a identificar, ese combate lo asocia a la secta que se arroga el carácter de filosófica, es decir, al racionalismo iluminista. Y a todas sus derivaciones, por supuesto. Esta secta se caracteriza por una serie de errores que ahora va a confrontar, y el primero que menciona es el indiferentismo, del cual se sigue el tolerantismo religioso. Hay una aclaración importantísima al comienzo de este pasaje. Con respecto a esa doctrina del tolerantismo e indiferentismo, lo extienden no solo a los asuntos civiles, dice, sobre lo cual no expresamos aquí palabra alguna. O sea, no se va a meter en la cuestión de los asuntos civiles, dice el Papa en esto. No es que está condenando las consecuencias que esto tiene en el orden político. Antes de eso, hay un error de fondo, de raíz. Es ese tolerantismo o indiferentismo en materia religiosa, que está caracterizado claramente aquí por el Papa como la idea de que Dios ha dado a los hombres amplia libertad. Ese indiferentismo está en la raíz de lo que podemos llamar liberalismo religioso, es decir, cada hombre tiene lícito uso de su libertad para abrazar y profesar la religión que le parezca mejor. Y eso es enseñado como algo establecido por Dios. De tal manera que, abrazando la religión que abrace, indiferentemente, puede servir a Dios adecuadamente y puede vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, sin peligro alguno, dice además, sin peligro alguno para su salvación eterna, sin peligro alguno para su integridad espiritual y moral. Siga la secta que mejor le parezca y estará a salvo. Eso es el indiferentismo. De ahí se seguiría en el orden de la vida religiosa el tolerantismo, o sea que hay que tolerar por igual todas las opiniones, todas son igualmente tolerables, lo cual implica entender que todas de alguna manera tienen algo de malo porque hay que tolerarlas. En realidad el nombre de tolerantismo no es equivalente al indiferentismo, porque el tolerantismo sería que hay que tolerarlas a todas, ¿sí? Sería una obligación consecuente al indiferentismo. Si todas son indiferentemente válidas, todas valen lo mismo, cada una para el que la quiera abrazar, o sea que todo es relativo al sujeto, en definitiva, y no a la verdad objetiva de la religión. La religión es hecha algo subjetivo que gira en torno a la acción libre con que cada quien abraza una secta u otra.
y lo que hace que eso sea un derecho es que lo abraza el hombre, lo cual desde el punto de vista moral es absurdo, porque entonces cualquier acción que un hombre eligiese o cualquier cosa que un hombre decidiese hacer porque la ha elegido libremente ya sería buena o sería indiferentemente mala. Obviamente que uno diga que es indiferentemente mala o indiferentemente buena implica visiones parcialmente distintas, ¿no? Se llamaría tolerantismo la de aquella visión típicamente iluminista que considerase a todas las religiones positivas como indiferentemente malas, es decir, todas son malas, pero son un mal inevitable, un mal que se puede tolerar en la vida social, a todas por igual, ¿sí? Hay que tolerarlas a todas por igual, siempre y cuando permanezcan en sus límites, es decir, no pretendan ser lo que rige la vida civilizada, la vida política, la vida jurídica, la vida cultural, o sea, como una cosa puramente subjetiva. Como se absolutiza la libertad para elegir, queda reducido a la subjetividad al alcance de eso que se elige. En el tolerantismo, eso que se elige es algo que tiene algo de mal siempre, hay que tolerarlo, ¿sí? Como si el hombre bueno fuese el que no abrazase ninguna secta religiosa, es decir, el hombre puramente racional que está por encima de todos los sectarismos religiosos. Ese es el que es bueno. Ese sería el tolerantismo, típico del racionalismo iluminista. El indiferentismo diría que todas las religiones son buenas, igualmente buenas. Y al ser todas igualmente buenas, todas deben ser igualmente respetadas, no ya toleradas. Este sería un indiferentismo en sentido propio, ¿no? No acompañado de tolerantismo, sino más bien de la postulación del liberalismo religioso. Como todas las religiones son igualmente buenas, todo hombre tiene derecho a elegir libremente la que mejor le parezca y la que mejor le convenga. Son todas buenas. El derecho a algo es el derecho a algo bueno siempre, no a algo malo. Algo malo hay que tolerarlo, en todo caso. O perseguirlo o tolerarlo, si no hay más remedio. Algo bueno se respeta, porque es bueno, y es algo a lo que hay derecho. La visión propiamente indiferentista está asociada a la doctrina de la libertad religiosa. Es decir, libertad religiosa entendida como la necesidad de respetar como buena cualquier religión que cada quien decida abrazar. Acá de nuevo desaparece la posibilidad de distinguir entre una religión verdadera y una religión falsa, porque entre la verdad y la falsedad no puede haber indiferencia. Si se dice que todas las religiones son igualmente buenas, habrá que caer en una especie de interpretación según la cual todas las religiones son igualmente queridas por Dios y todas conducen al mismo fin y todas enseñan básicamente lo mismo, porque si no se ve que sean indiferentemente buenas. Hay que distorsionar la realidad histórica de la diversidad religiosa en la humanidad, convirtiendo a todas las religiones en caminos equivalentes hacia lo mismo, lo cual solo es posible si se las distorsiona a todas en un sentido gnóstico, haciendo que todas enseñen una especie de común doctrina que está en todas indiferentemente, ¿no? Y que circula a través de todas, pero asociándola a extravíos que se le van pegando en la historia, de los cuales nos salva ¿quién? El gnóstico, o sea, el iluminado que sabe cuál es ese depósito común de las religiones y puede establecer qué es ese bien que todas enseñan en común, ¿no? Porque la existencia de evidentes, no solo diferencias, sino contradicciones entre religiones distintas, no admite el indiferentismo, a menos que uno sostenga que esas diferentes doctrinas son equivalentes, o la otra posibilidad, que esas doctrinas se complementan entre sí,
son bienes parciales de un bien total. Ahí ya entraría la interpretación del dialecticismo hegeliano. Cada una cumpliría un papel dialéctico particular y entre todas armarían la verdad, no una sola por sí misma. Que estas concepciones son incompatibles con la revelación bíblica es algo que ninguna persona mínimamente sensata puede negar. Más aún, la revelación bíblica no solo es incompatible con ni con el tolerantismo, por supuesto, porque sería blasfemo llamar a la religión revelada algo malo que hay que tolerar, o admitir que es algún mal que se puede tolerar. No, señor. Pero también es incompatible con la religión bíblica entender a la religión revelada como una parte de la religión total, que tiene que componerse con todas las otras religiones para que armen la verdad completa, o como conteniendo una parte del depósito común a todas, conteniendo el mismo depósito que es común a todas las religiones, con cierta hojarasca histórica que hay que ir depurando a lo largo de los siglos, ¿no? Y de las cuales el gnóstico nos dirá qué es lo que tenemos que prescindir y qué es lo que tenemos que conservar, porque lo enseñan igualmente todas las religiones. Esto es perfectamente compatible con la ideología masónica también, de una suprarreligión puramente racional o iluminada propia de los gnósticos, que son los verdaderos sabios, los verdaderos racionales, y que enseñan a todas las religiones positivas cuál es el depósito auténtico de su contenido religioso bueno, ¿no? La Sagrada Escritura, insisto, es incompatible con cualquiera de estas concepciones, y toda la tradición bíblica es incompatible con porque parte de la contraposición entre la religión revelada, que es la verdadera, y cualquier otra forma de religión y de culto que se oponen a la religión querida por Dios, y que lejos de proceder de Dios, proceden en general, como idolatrías que son, del pecado del hombre. Esa es la visión bíblica fundamental. Y si se profesa la fe en Jesucristo el Señor, no se puede admitir ni el tolerantismo ni el indiferentismo. Ni siquiera un indiferentismo moderado que sostuviese que no todas las religiones son igualmente buenas, que hay algunas que son mejores que otras, o que hay alguna singular que es mejor que las otras, pero que todas tienen que ser respetadas en el orden de la vida civil, jurídica. Todas tienen que ser o igualmente respetadas o casi igualmente respetadas, con alguna pequeña diferencia, ¿no? Porque todas son de alguna manera buenas, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Pero hay una que es mejor que las demás. Esa forma de indiferentismo parcial o relativo, no un indiferentismo absoluto, sino un indiferentismo relativo, es algo que se ha desarrollado, por ejemplo, en la tradición del Islam, pero que es radicalmente inaceptable para la tradición bíblica de nuevo, porque no hay algo así como un neutro llamado las religiones monoteístas, que serían algo de lo cual puede haber una indiferencia relativa para alguna de ellas, sino que existe la religión revelada y todo lo que se distingue de ella, que de alguna manera y bajo un respeto se opone a ella. Esto no impide a la tradición cristiana reconocer elementos de verdad en algunas tradiciones religiosas, en virtud del esfuerzo del hombre por alcanzar la verdad y en virtud de la gracia de Dios, que como gracia actual puede haber impulsado a algunos hombres dentro del paganismo a tener vislumbres de ciertas verdades fundamentales que están al alcance de la razón humana. Y que preparan, como decían los santos padres de la Iglesia, a los distintos pueblos paganos a la recepción del Evangelio, ¿no?
Pero eso no implica que esas religiones paganas sean indiferentemente buenas respecto de la religión revelada. De ninguna manera. Ni siquiera, ni absoluta ni relativamente. Lo que sí se puede hacer es cierta diferenciación entre las religiones paganas, porque en algunas hay elementos de auténtica religiosidad natural y en otras parece no haberlos realmente, sino que son antirreligiones profundamente idolátricas en toda su extensión. El tema en todo caso es un tema de gran importancia desde el punto de vista de la fe. Es importante advertir que el Papa sale aquí al cruce de un error gravísimo, cual es el indiferentismo religioso. No está hablando de si la forma de gobierno tiene que ser monárquica o republicana, o si es mejor que en el Estado haya determinadas instituciones que moderen la autoridad del monarca o no las haya. No está hablando de nada de eso. Está hablando de una cuestión central para la religión católica, cual es la de distinguir la religión verdadera de cualquier otra forma de religión que pueda existir sobre la tierra. Y esa distinción es incompatible con el tolerantismo o con el indiferentismo, en cualquiera de sus formas y variantes. Tolerantismo e indiferentismo que no surgen del cristianismo a su vez, sino que tienen orígenes religiosos opuestos al cristianismo. Porque o vienen de un racionalismo gnóstico o vienen de una concepción historicista, inmanentista y hasta panteísta de la religión humana, en el proceso dialéctico en que todas las religiones históricas se componen entre sí para formar un todo armónico, viene siempre de formas de pensamiento cuya matriz es el error, no la verdad revelada. Eso también hay que advertirlo. E incluso ese indiferentismo relativo del que hablé al referirme al Islam en relación con las religiones monoteístas que no son el Islam, esa visión tampoco viene de la Sagrada Escritura ni de la Sagrada Tradición, no viene de la revelación, sino que viene de la pseudo profecía islámica. El pseudoprofecía islámica, que recordemos desde el punto de vista histórico, tiene su antecedente primordial en lo que llamamos la herejía judeo-nazarena, que es un desprendimiento herético del cristianismo que niega las dos verdades fundamentales de la fe cristiana, a saber, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre por la encarnación del Verbo. De ahí deriva el Islam. No es tampoco como podemos decir de algunas religiones paganas que tienen cierto elemento de verdad por el esfuerzo del hombre en buscar la verdad más allá de la oscuridad, de las tinieblas del paganismo en que se encuentra sumergido, sino que es una religión derivada del rechazo de la plenitud de la revelación. Como todas las grandes herejías. El primer error entonces al que le sale encuentro el Papa aquí es el indiferentismo. Pero dice algo muy interesante a este respecto. Leo ahora. Es verdad que tal error no es nuevo. Pero en estos tiempos se lo utiliza ampliamente contra la estabilidad y la integridad de la fe católica. En efecto,
Eusebio de Cesarea, en la Historia Eclesiástica, libro 5, citando a Rodón, refiere que esta locura había sido ya propagada por cierto Apeles, hereje del segundo siglo, el cual afirmaba que no era menester profundizar la fe, sino que cada uno debía abroquelarse en la opinión en la que se había formado. Apeles sostenía que aquellos que habían puesto su propia esperanza en el crucificado se salvarían con tal que la muerte los encontrase en el curso de alguna buena acción. También Retorio, como atestigua San Agustín sobre las herejías número 72, proclamaba que todos los herejes caminaban en la recta vía y predicaban la verdad. Pero eso es tan absurdo, observa el Santo Padre, que me parece increíble. O sea que nadie lo puede creer. Es tan absurdo que nadie puede prestar crédito a semejante afirmación. Es interesante advertir que el Papa aquí, de nuevo, como ha hecho Pío VI en el breve contra la Constitución Civil del Clero, se remonta a antecedentes antiguos del mismo error. No es un error nuevo, dice. Esto también es interesantísimo, porque los partidarios de la visión historicista, ¿no?, lo que pretenden es que esto es una manera de pensar que ha surgido por la evolución de la humanidad. Es propia del desarrollo del proceso histórico que ha llegado a cierta madurez y ahora hay que aceptar que hay que vivir así, porque esa es la marcha de la historia. Pues no es así. Hemos dicho que ese indiferentismo es característico de los iluministas del siglo XVIII, ya sea como tolerantismo, ya sea como indiferentismo. Pero ese es un error nuevo. No, señor. Es algo de los últimos tiempos, que surge ahora, que aparece ahora. No, señor. Hoy día se lo usa ampliamente, dice, contra la estabilidad e integridad de la fe católica. O sea, muchos esgrimen este error. Muchos lo usan como arma contra la religión católica. Pero el error no es nuevo. Y menciona dos sostenedores del error. Uno del siglo II y otro del siglo IV. El del siglo II es Apeles. Apeles fue un discípulo de Marción. Recordemos que Marción era el hereje del siglo II que contraponía radicalmente el Antiguo al Nuevo Testamento. Sostenía que el Antiguo Testamento era obra de un demiurgo maligno, totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento, y que solamente hay que basarse en la revelación del Nuevo Testamento. Esta idea perversa de Marción es afín a la de los gnósticos, que para poder interpretar el Nuevo Testamento de manera arbitraria, según sus ideologías, separaban el Nuevo Testamento de toda la tradición precedente. Adviértase que vincular el Nuevo al Antiguo Testamento es vincular la revelación a la tradición del pueblo de Dios, ¿no?, y por lo tanto a la Iglesia y a la tradición apostólica. Contra esos gnósticos van a batallar San Ireneo de León, San Hipólito Romano, Clemente y Orígenes en Alejandría, contra ese gnosticismo anti-eclesial, antitradicional y enemigo del Antiguo Testamento, y por lo tanto de la raigambre histórica del cristianismo y de la fe cristiana. El
Apeles sostiene, como filognóstico que es, hay una afinidad entre el gnosticismo del siglo II y el neognosticismo iluminista. Es clarísimo eso para cualquiera que estudie el problema con mínima lucidez. Porque todo el iluminismo es un neognosticismo, como su mismo nombre lo señala. Es un neognosticismo que desprecia la fe y pone por encima de la fe a una razón humana que se autoconstituye en la verdad misma por identidad con el principio de la verdad. Este Apeles enseñaba qué cosa, dice aquí, según Eusebio de Cesarea, dice el Papa León II. Dice el Papa León XII, perdón. León II no. León XII, ¿sí? El Papa León XII nos dice, citando a Eusebio, que Apeles decía que no correspondía a profundizar la fe. Fíjense ustedes que la visión de Apeles, que curiosamente como discípulo de Marción podríamos considerar un filognóstico, aunque no un gnóstico propiamente dicho, es que no hay que profundizar la fe, en el sentido de, no hay, hoy diría un pragmatista de nuestros tiempos, no hay que racionalizarla, no hay que intelectualizar la fe, ¿sí? No hay que profundizarla con la inteligencia para discernir la verdad del error. Traduzcamos. Cosa que siempre ha hecho la Iglesia y cosa que siempre se ha hecho en el pueblo de Dios, profundizar el contenido de la revelación para discernir la verdad del error que se le opone. Lo que dice Apeles es que no hay que profundizar la fe, sino que cada uno tiene que conformarse y tiene que atrincherarse inclusive en la forma de opinión sobre la fe que ha recibido. Listo. Con eso basta. Basta con que confíen en Cristo, confianza en Cristo. Tenemos un antecedente clarísimo del luteranismo aquí. Confianza en Cristo sin profundización de la doctrina y usted se salva. ¿Sí? Es decir, antidogmatismo. Esto es lo que preludia Apeles. Esto es importante advertirlo porque esta es otra variante que desemboca en el indiferentismo. Si los dogmas de la fe no importan, son irrelevantes, nadie puede entender nada de la fe, sino que la fe se reduce a una actitud de confianza en Cristo crucificado, entonces se acaba la doctrina de la fe. Y con que alguien diga que tiene confianza en Cristo ya está salvado. Y confianza en Cristo se podrá tener de múltiples maneras distintas, según múltiples opiniones, y ahí todas las opiniones son indiferentes entre sí, con tal que se conserve la confianza en Cristo. Este es el indiferentismo típicamente protestante, es decir, intraprotestante, digamos así, que lo único que condena es la fe católica, porque ésta no se atiene a la sola confianza y al desprecio del dogma. Todas las variantes de opinión hay que respetarlas siempre y cuando sean variantes de opinión dentro de la tesitura protestante de despreciar la verdad dogmática tradicional. Aparece otro indiferentismo acá, que está preludiado por Apeles y que se consolida luego en la tradición del protestantismo, una vez que el protestantismo se transforma en una multitud de sectas. No es la actitud de Lutero mismo, digamos, no es la actitud de Calvino mismo, que se consideran cada uno de ellos el único portavoz y oráculo divino que enseña la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura. Pero en la medida en que históricamente el protestantismo se va transformando en un conjunto de sectas diversas, cosa que tiene su modelo arquetípico ya en el mismo luteranismo, en cómo se desarrolla entre los siglos XVI y XVII, pero sobre todo en el anglicanismo, que se va a transformar muy rápido en una multitud de sectas distintas. En cualquiera de estos casos llega la situación en que los protestantes se reconocen a sí mismos como un conjunto de sectas y surge ese indiferentismo intraprotestante, llamémoslo así, que está preludiado de alguna manera por la enseñanza de Apeles en el siglo II, que va asociado aquí el indiferentismo, insisto, a un antidogmatismo, a un pragmatismo religioso y a una suerte de
fiducialismo del cristianismo. Es decir, el cristianismo es una especie de confianza en el crucificado, y las doctrinas que uno piense y opine es indiferente para la salvación. La verdad revelada queda acá fuera de juego y el dogma queda descalificado. De nuevo, contrario a la religión cristiana auténtica. Y el otro citado es un tal Retorio, al que contesta San Agustín en el De Heresibus. ¿Y este qué es lo que sostenía? Que todos los herejes caminaban en la recta vía y predicaban verdades, predicaban algo de la verdad. Ahí tenemos otro modelo que también se repite hoy día, ¿no? La versión, todas estas versiones de indiferentismo tienen hoy día amplia resonancia, incluso al interior de la propia Iglesia. Lamentabilísimamente, diría León XII, cosa que es para llorar. Pero es así. El tolerantismo universal, que implica un resabio de racionalismo antipositivo, es decir, contrario a la revelación positiva, a la religión positiva, que reduce la religiosidad a una mera actitud interna que no tiene nada que ver con ningún culto externo, ¿no? Y entonces tolera los cultos externos siempre y cuando se mantengan en sus límites. Es obligado al subjetivismo religioso profundamente. El indiferentismo, con sus variantes que ya hemos mencionado, del indiferentismo que podríamos llamar de composición entre todas las religiones o de identidad del núcleo de todas las religiones. Dos afirmaciones manifiestamente falsas. No es cierto que todas las religiones enseñen nuclearmente lo mismo, ni es cierto en modo alguno que las religiones se complementen entre sí. Salvo que uno haga de la contradicción el principio de la realidad, según el error gnóstico y hegeliano, porque Hegel en eso no hace más que restaurar el error del antiguo gnosticismo de entender la realidad como forjada a partir de contraposiciones entre pares de opuestos. Toda la dinámica de la realidad es eso, una dinámica de contradicciones, de contraposiciones, lo cual va contra el reconocimiento de Dios como el único principio. Salvo que Dios se lo disuelva en la contradicción, lo cual es panteísmo en cualquiera de sus formas. Bien, estoy diciendo, me detengo en estas cosas porque uno puede leer superficialmente una encíclica como esta, ¿no? Pero si uno la lee con cierta profundidad teológica, uno advierte que de lo que trata la encíclica, qué es lo que hay que hacer. La versión esta última, que es la de Retorio, según el texto de la encíclica al que responde San Agustín, es otra idea que hoy día circula. Los herejes no son herejes, son otras formas de cristianismo y todos predican la verdad, o algo de la verdad, y por lo tanto todos están bien. Todos caminan en la recta vía, como decía Retorio. Cosa tan absurda, decía San Agustín, que me parece increíble, es decir, me parece que nadie la puede creer, sinceramente. Nadie puede decir semejante cosa, porque si uno afirma algo y el otro la niega, ¿cómo se puede decir que todos están enseñando o predicando la verdad? Y que caminan por la recta vía, cuando de la afirmación o negación de algo se seguirán consecuentemente acciones distintas, vías distintas, modos distintos de andar. Todos los modos distintos son igualmente buenos.
a menos que neguemos toda diferencia entre las cosas y toda distinción entre el bien y el mal, una forma de pensar como esa es inaceptable. Pero negar toda distinción entre lo que es y lo que no es, entre el bien y el mal, es absurdo, como dice San Agustín muy bien. Es absurdo, es contrario a la más elemental razón y también contrario a la fe. Pero quiero destacar esto de que, como dice León XII, tal error del indiferentismo no es nuevo. Y este remontar el error y el rechazo del error a los santos padres de la Iglesia muestra que siempre la Santa Iglesia de Dios ha ido contra ese error. Contra Apeles en el siglo II, contra Retorio en el siglo IV, V, contra cualquiera que haya sostenido el indiferentismo en los primeros siglos cristianos o en el siglo XIX o en el siglo XXI. Hemos de entenderlo. Ahora bien, este indiferentismo, sigo con el texto de la encíclica, este indiferentismo se ha difundido de tal modo y ha crecido en tal manera que sus secuaces reconocen no sólo todas las sectas que fuera de la Iglesia Católica admiten oralmente o de palabra la revelación como base y fundamento, sino que afirman impúdicamente que se encuentran en la recta vía también aquellas sociedades que, rechazando la divina revelación, profesan el simple deísmo y aún el simple naturalismo. El indiferentismo de Retorio fue juzgado por San Agustín cosa absurda en el derecho y en el mérito, aunque era algo circunscripto dentro de determinados límites. Claro, porque el indiferentismo de Retorio es para las sectas cristianas heréticas, digamos. Pero una tolerancia que se extienda hasta el deísmo y el naturalismo, teorías que fueron rechazadas aún por los antiguos herejes, podría ser jamás admitida por una persona que hace uso de la razón. Sin embargo, oh tiempos, oh filosofía, mendaz, una pseudofilosofía hecha así es aprobada, defendida y sostenida. Quiero recoger ahora, para terminando con este tema del indiferentismo, las expresiones que usa el Papa León XII para calificar el indiferentismo. La primera expresión drástica dice así: contra tal impiedad de hombres delirantes, el apóstol San Pablo nos pone en guardia. O sea, la primera cita que ha hecho contra ese error es de la Escritura. Después cita a santos padres de la Iglesia, ¿no? O sea, recurre a las fuentes para el conocimiento de la divina revelación: la Escritura sagrada, la sagrada tradición. Pero cuando va a introducir la cita de San Pablo, usa una expresión drástica contra el indiferentismo. Dice: contra tal impiedad de hombres delirantes. O sea, la califica de delirio impío. Luego, retomando la afirmación de San Agustín,
que hablaba de algo contrario a la razón, la califica de algo incompatible por cualquiera que use la razón. O sea, algo irracional. Y finalmente, con una expresión que retoma el famoso comienzo de la primera catilinaria de Cicerón, dice: «Oh tiempos, oh filosofía engañosa o mendaz». ¿No? El «o tempora», «o mores» de Cicerón se transforma aquí en «o tempora», «o filosofía mendaz». «O tiempos, oh filosofía mendaz». Ahora, si de acá nosotros volvemos los ojos al presente, se produce un vértigo inevitable, ¿no? Porque este error, rechazado por la Iglesia, no en las circunstancias históricas particulares del siglo XIX, porque la Iglesia no se avenía bien a amoldarse a los cambios ineluctables de la historia, que la Iglesia ha rechazado siempre, desde la época apostólica con San Pablo hasta el siglo XIX, y que sigue rechazando en el siglo XIX y que debe rechazar siempre, porque es un error incompatible con la verdad revelada que ha llegado a su plenitud en Jesucristo el Señor. Nos encontramos con que ese error hoy día circula fácilmente entre católicos. Ahora, en virtud de nuestro tema, tenemos que preguntarnos si el Concilio II del Vaticano tiene algo que ver con eso, con ese cambio. Porque hay un cambio, hay una contraposición. Y basta recordar la declaración Dignitatis Humanae y lo que dice allí con respecto a la libertad religiosa, para advertir que se introduce allí por lo menos un modo de hablar en el que se desliza de modo implícito la facilidad o la facilitación para caer en el error indiferentista. ¿El documento enseña el indiferentismo? No. Pero absolutiza de tal manera la libertad religiosa subjetiva, en un sentido que también es condenado por el magisterio, ya lo leeremos en estos documentos que estamos presentando. Absolutiza de tal manera la libertad subjetiva para abrazar la religión, transfiriendo lo que llama un derecho subjetivo al orden jurídico objetivo, como necesidad de respetar todas las religiones y todos los cultos y la libertad de ejercicio del culto, sin más, sin hacer distinción entre la verdad y el error, simplemente porque es algo que los hombres eligen. Si esa manera de pensar se lleva a su extremo en cuanto a preguntar por sus fundamentos, ahí es donde el indiferentismo empieza a aparecer en el trasfondo. Porque ninguna libertad subjetiva del hombre se puede absolutizar fuera de la verdad. Y fuera de la obligación moral. Ahora bien, la religión revelada como religión verdadera es la verdad y obliga como verdad moralmente a todos los hombres. Por lo tanto, absolutizar la libertad religiosa subjetiva es inaceptable desde un punto de vista cristiano. Uno podría decir que el documento del Concilio II del Vaticano no lo absolutiza, sino que la enfatiza. Pero si la enfatiza hasta tal punto que no recuerda
los límites dentro de los cuales debe circunscribirse el aspecto subjetivo de la libertad, que son los de la verdad y del derecho, transformando a esa libertad subjetiva en un derecho absoluto cuando no lo es ni puede serlo como ningún otro derecho subjetivo del hombre. Por supuesto que el hombre, para vivir virtuosamente, tiene que elegir libremente la virtud. Sí, señor, claro que sí. Para que el acto sea virtuoso tiene que estar exento de toda coacción externa. Sí, señor. Pero saltar de ahí a que el ordenamiento jurídico no puede diferenciar entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, hay un abismo. Y ese salto está de alguna manera contenido en ese documento o no. El documento no niega la verdadera religión. El documento de entrada dice que todo lo que se establezca ahí no es haciendo salvaguarda de todo lo que ha enseñado tradicionalmente la Iglesia sobre la religión verdadera y sus derechos y prerrogativas. Ahora bien, todo lo que se dice a continuación es compatible con esos derechos y prerrogativas o no. Y si es compatible, ¿para qué hay que aclarar que no es que se lo dice siempre y cuando no se contradiga todo lo que se ha enseñado tradicionalmente sobre los derechos y prerrogativas de la religión verdadera? ¿Para qué la aclaración si lo que se enseña es perfectamente homogéneo y coherente con lo que se ha enseñado siempre? Y si no es perfectamente homogéneo y coherente, ¿la aclaración inicial salva la incoherencia o no hace más que encubrirla? ¿Y por qué hay que hacerse estas preguntas? Hay que hacerse estas preguntas porque si no el magisterio de la Iglesia queda reducido a un apéndice de la marcha de la historia, es decir, a un sí y no según las circunstancias históricas, algo que encima dice el sí a la historia cuando la historia ya ha pasado, es decir, tarde, de manera tal que no habría que atenderlo mucho, porque está un poco retrasado siempre, ¿sí? Pareciera que no se ajusta bien al reloj de la historia y que va siempre marcha lenta, y que cuando se da cuenta de que la historia ya pasó, se acomoda a lo que la historia le exigía y que en su momento no aceptaba, que es la imagen que el modernismo progresista quiere dar de la Iglesia y que todo el modernismo progresista católico, que en el fondo es herético, asume como verdadera. Cuando eso es incompatible con la recta noción del magisterio de la Iglesia, cuyo contenido objetivo es lo que constituye al magisterio en magisterio. No es magisterio porque lo dice el Papa de esa época, y el Papa de esta época puede decir lo contrario y sigue siendo magisterio. Porque total, magisterio es lo que dice el Papa. No, señor, ese es un concepto absolutamente inaceptable. Ya lo hemos aclarado al comienzo de este curso. El magisterio de la Iglesia es de la Iglesia primero que nada, no es de los papas. No es de este Papa o de este otro Papa. Hablar del magisterio del Papa fulanito es un disparate en términos cristianos. Es un dislate teológico. El magisterio es de la Iglesia, porque es el magisterio de Jesucristo el Señor, que ha enseñado que el único maestro y el único al que hay que llamar maestro es a Dios. El magisterio no es el de un hombre que ocupa el papado. Si ese ejerce magisterio es como persona privada, pero en cuanto es papa, el único magisterio que tiene que ejercer es el apostólico, es decir, el de la doctrina, de la fe de la Iglesia, que es la misma ayer, hoy y siempre. Y que no está sujeta a mudanzas porque es la palabra de Dios, que es eterna y permanece para siempre. Y en este tema del indiferentismo hay una verdad eterna que permanece para siempre y que no se puede controvertir. Y no existe el magisterio del Papa fulanito y el magisterio del Papa menganito. O el Papa de turno adhiere al magisterio de la Iglesia o se separa de él, con todas las consecuencias que eso conlleva. Pero el magisterio no lo crea el Papa de turno, que no es más que un portavoz de la doctrina objetiva del magisterio. Y no tiene por oficio otra cosa que esa, para conservar el depósito y para transmitirlo indemne, incólume, constante y siempre el mismo, sean cuales sean las circunstancias de la historia y por adversas que éstas sean, y aún hasta el límite del sacrificio de su propia vida, como lo hizo el Papa Pío VI.
y hasta el límite del desprecio de todos los hombres que lo rodean, como lo hizo el Papa Pío IX, que tuvo que soportar el desprecio, el rechazo, el odio de todos los progresistas de su tiempo. Hasta el límite que cuando sus restos fueron trasladados de su lugar de reposo inicial a la Basílica de San Lorenzo Extramuros, donde el Papa Pío IX en su testamento pidió que fuesen sepultados, la masonería italiana organizó una pandilla de facinerosos que fuesen a arrebatar del cortejo fúnebre el ataúd con los restos de Pío IX para echarlo al Tíber, cosa que fue impedida por la fuerza pública. Pero el Papa Pío IX, al enseñar la verdad en un tiempo que odiaba la verdad, se hizo odioso para los hombres del tiempo. Esas son consecuencias de ejercer el magisterio. Porque el que ejerce el magisterio no está para congraciarse con el tiempo, para congraciarse con los hombres de su época, o para congraciarse con la opinión predominante, sino para enseñar la verdad que le ha sido confiada. Sea esta popular o no, sea esta apreciada y estimada por los hombres del tiempo o no. Porque la verdad no pertenece al tiempo, sino que pertenece a la eternidad, que es Dios. Y Él nos la ha revelado, y Él nos la ha confiado. Y tiene exigencias que trascienden todo tiempo. El tiempo en que el Señor la proclamó originalmente y todo tiempo de la historia. Y eso lo vemos claramente en los Evangelios. Y está anunciado por el Señor para todos los que le sigan con fidelidad. Me refiero a la persecución del mundo, esa persecución de la cual el Papa León XII hace manifestación aquí, contra la religión católica. En las últimas décadas a este respecto, del indiferentismo tenemos graves problemas. Porque han asomado una serie de actitudes y de doctrinas que se divulgan fácilmente dentro de la iglesia, en la catequesis, en la predicación, que o son indiferentismo lisa y llanamente, o abren caminos al indiferentismo, porque están ligadas en el fondo a él, son como consecuencias de él, y que coherentemente no se pueden sostener sin él, como la libertad irrestricta religiosa, en el orden jurídico civil. Que hay que ver si en realidad existe y se sostiene verdaderamente. El hecho más grave a este respecto, fuera de las reuniones interreligiosas que se dan con cierta frecuencia y que incluso han protagonizado papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, para no hablar de las reuniones ecuménicas en las cuales podríamos tener un diferentismo restringido al modo del de Retorio, diríamos, entre las sectas heréticas y la iglesia verdadera, pero que también es grave desde el punto de vista del indiferentismo. Son formas distintas de indiferentismo. El encuentro interreligioso o el encuentro ecuménico. Pero tanto el uno como el otro, si no se tienen estrictas cautelas para defender la verdad fundamental de la única religión verdadera, tanto como el otro son propicios al confusionismo y por lo tanto al indiferentismo, ya sea el indiferentismo dentro de lo que se da en llamar iglesias cristianas, con expresión que es totalmente confusa y en el fondo inaceptable, o la pluralidad de religiones. Un extremo vicioso a este respecto se da en el actual pontificado por dos documentos que ha firmado el actual Papa
que podría haberlos firmado a título personal, con su nombre propio, pero no en nombre de la Iglesia Católica, como lo ha hecho, a lo que no tiene derecho alguno, documentos que son de tenor claramente indiferentista masónico, porque sostienen, los dos, uno firmado en el Cairo, junto con un rector de universidad islámica, y el otro en una reunión interreligiosa en la capital de Kazajstán más recientemente, esos dos documentos sostienen que la religión, las religiones, la pluralidad de religiones son queridas por Dios. Es decir, atribuyen a la voluntad positiva de Dios la existencia de una pluralidad de religiones como un bien en la humanidad. Esa es una doctrina absolutamente inaceptable desde la fe católica e incompatible con la recta fe cristiana. Y además, esa ya es una variante explícita de indiferentismo religioso. Una variante explícita de indiferentismo religioso. En los otros casos se trata de actitudes prácticas que podrán contener implícito cierto germen de error. En este caso se trata de poner la firma en un documento que sostiene explícitamente una forma de indiferentismo religioso, lo cual es un grave atentado contra la verdad. De manera que el problema que a nosotros nos tiene que ocupar desde el punto de vista de la historia, de las raíces históricas del Concilio Vaticano II, es precisamente qué pasa en el Concilio Vaticano II con el magisterio de la Iglesia. ¿Todos los documentos del Concilio Vaticano se apegan al magisterio de la Iglesia o no? ¿Y hasta dónde? Porque si hay algunos que no lo hacen, o si hay algún pasaje de algún documento que no lo hace, ese pasaje de suyo no es magisterio de la Iglesia. No solo no es magisterio de la Iglesia, sino que puede ser algo peligroso para el magisterio de la Iglesia y algo que contiene gérmenes de error contrario al magisterio de la Iglesia. Y eso es posible en un concilio ecuménico. De entrada ya hemos aclarado que eso es posible en cuanto no entre en juego el carisma de la infalibilidad magisterial. Por más que el acto conciliar asuma la forma externa de un ejercicio solemne y extraordinario del magisterio. Si enseña algo que no es del magisterio, no es un acto de magisterio. Y si enseña algo que es erróneo, que contiene gérmenes de error contra el magisterio, mucho menos, ciertamente que no. Es decir, no es magisterial, primero, cuando falta la pertinencia al contenido objetivo del magisterio, es decir, habla de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el magisterio. Y segundo, cuando enseña en temas que sí pertenecen al magisterio, cosas que son menos rectas o incluso germinalmente errores o erróneas en relación con el objeto propio de ese tema del magisterio. Ahí está toda la ambigüedad del concilio en asumir la forma de magisterio solemne y extraordinario para decir cosas que no son magisteriales. No se pone en juego la actitud definitoria y por lo tanto no entra en riesgo la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Ciertamente que no, pero lo que entra en riesgo es la fe misma de la Iglesia en su contenido objetivo, porque se ha transmitido como si fuesen de fe de la Iglesia, por el modo del acto que se ejercita, que es el magisterio en su forma solemne y extraordinaria, máxima, en un concilio ecuménico aprobado por el Romano Pontífice, se ha introducido bajo esa forma contenidos que no pertenecen adecuadamente al magisterio de la Iglesia o que incluso parecen contraponerse a él. Este es un problema gravísimo que seguimos sufriendo hoy día. El remontarnos a este documento de León XII no es un ejercicio de arqueología, sino que es un ejercicio necesario para la salud misma de la fe católica en la Iglesia de hoy. El error del indiferentismo no es el único
al que se refiere esta encíclica de León XII. Un segundo camino de extravío con el que se confronta la encíclica es el de las sociedades bíblicas que procuran difundir traducciones a lengua vulgar de la Sagrada Escritura. Voy al texto, dice así: bien sabéis, venerables hermanos, que una sociedad vulgarmente llamada bíblica se extiende audazmente sobre toda la tierra, y que, a despecho de las tradiciones de los santos padres y contra el bien conocido decreto del Concilio Tridentino, sesión cuarta sobre la edición y uso de los libros sagrados, se empeña con todas sus fuerzas y con todos sus medios, o con todos los medios de que dispone, en traducir, o para decir mejor, en corromper la Sagrada Biblia, virtiéndola a la lengua vulgar de todas las naciones. De aquí deriva un motivo fundado para temer que, como en algunas traducciones ya conocidas, para otras deba decirse, como consecuencia de una interpretación, o sea, de una traducción perversa, que en vez del Evangelio de Cristo se encuentre el Evangelio del hombre, o peor aún, el Evangelio del demonio. Remite a una cita de San Jerónimo, capítulo 1, en el comentario a la epístola a los Gálatas. Aquí está hablando de otro peligro de su tiempo, procedente típicamente del protestantismo, pero usado también, como lo dirá en otro documento posterior Gregorio XVI, y lo afirmará también Pío IX, usado por las sectas racionalistas y revolucionarias para mostrar que la lectura de la Escritura hecha de esa manera no se opone en absoluto a los principios de la revolución, y que es la Iglesia, distorsionando y abusando de las Escrituras, la que se opone a la revolución. La Iglesia católica es mala, el protestantismo es bueno, abracemos el protestantismo que tiene los brazos abiertos a la revolución. Ese esquema, esa estrategia masónica que se aplicará en los países católicos especialmente, de hecho Pío IX la denuncia para Italia, ¿no?, para lo que hacen las sectas revolucionarias en Italia. Esa combinación implica la asimilación de un error protestante, típico del protestantismo, la libre interpretación en el sentido de que cada uno entienda la Escritura desde su propia subjetividad. Ese error típicamente protestante es otro ariete de ese tiempo, de esa época, para combatir a la religión católica. El Papa, por supuesto, hace alusión a las normas que existen en la Iglesia a este respecto, a la tradición y disciplina constante de la Iglesia católica durante todos los siglos, en el recto uso de las Sagradas Escrituras y en la necesidad de leerlas a la luz de la tradición y del magisterio constante de la Iglesia. E incluso recuerda la regla de la congregación del índice, ¿no?, que establece que si se deja traducir la Biblia en lengua vulgar sin permiso, resultará, a causa de la temeridad de los hombres, más mal que bien. La experiencia, dice el texto de la encíclica, demuestra la verdad del asunto. San Agustín, junto a otros padres, da la confirmación con estas palabras: las herejías y ciertos dogmas
perversos que envilecen las almas y las precipitan en el abismo, nacen en aquellos que no comprenden bien las sagradas escrituras y después de haberlas entendido mal, sostienen sus errores con temeridad y arrogancia. Tratado 18 sobre San Juan, capítulo 5. El recurrir de nuevo a una cita de San Agustín muestra que este error que está combatiendo ha sido combatido siempre por la Iglesia y que la verdad católica que defiende el Papa frente a los enemigos de la religión católica de comienzos del siglo XIX es una verdad de siempre. Y en tercer lugar, la encíclica confronta otro error. Dice así: ahora bien, si alguno quiere encontrar el verdadero origen de todos los males que hasta aquí hemos deplorado, y de otros que por motivos de brevedad hemos omitido, se convencerá sin duda que esté entre los primordiales, que sea en los orígenes de la Iglesia como actualmente, ese origen ha de ser buscado en el obstinado desprecio de la autoridad de la Iglesia, de aquella Iglesia que, como enseña San León Magno, sermón segundo, por voluntad de la providencia reconoce a Pedro en la sede apostólica y en la persona del romano pontífice ve y honra a su sucesor, aquel en el cual residen el cuidado de todos los pastores y la tutela de las ovejas que le han sido confiadas, y la dignidad del cual no es menoscabada, incluso si se trata de un indigno heredero. Esto es San León Magno, sermón tercero. En Pedro, por tanto, como afirma el predicho Santo Doctor, la fuerza de todos se consolida y el auxilio de la gracia divina se encamina o se endereza a que la firmeza concedida a Pedro en el nombre de Cristo a través de Pedro sea transmitida a los apóstoles. Y es evidente, pues, que este desprecio de la autoridad de la Iglesia se opone al mandamiento de Cristo que se dirige a sus apóstoles y en su persona a los ministros de la Iglesia, sus sucesores. Quien os escucha a vosotros, me escucha a mí. Quien os desprecia a vosotros, me desprecia a mí. Lucas 10:16. Este desprecio se opone a las palabras del apóstol Pablo. La Iglesia es la columna y la base de la verdad. Primera Timoteo, columna y fundamento, firmamento de la verdad. Primera Timoteo 3:15. San Agustín, meditando tales indicaciones, dice: si alguno es encontrado fuera de la Iglesia, será excluido del número de sus hijos. No habrá Dios como Padre el que no haya querido tener a la Iglesia como madre. Del símbolo para los catecúmenos, libro 4, capítulo 13. Vosotros, venerables hermanos, tened presente con San Agustín y meditad frecuentemente las palabras de Cristo y del apóstol Pablo, de modo que podáis enseñar al pueblo a vosotros confiado cuánto debe ser respetada la autoridad de la Iglesia querida directamente por Dios mismo. Pero vosotros, venerables hermanos, no perdáis el ánimo. De todas partes,
lo decimos, lo declaramos ahora con San Agustín, rugen en torno a nosotros las aguas del diluvio, esto es, la multiplicidad de las diversas doctrinas. No nos encontramos sumergidos en el diluvio, sino que somos circundados por él. Sus aguas nos rodean, pero no nos tocan. Nos siguen, pero no nos sumergen. Por lo tanto, os exhortamos nuevamente a no perder el ánimo. El tercer tema que aborda entonces, después de haber hablado del indiferentismo en el que me detuve largamente, primero por razones de la importancia que tiene esto hoy día y sus resonancias actuales, y segundo, como ejemplo de lo que dije de entrada, ¿no? El carácter profundamente ligado a los principios de la fe en el combate contra los errores de la revolución. Luego, el tema de la difusión de la Biblia por sociedades bíblicas que no tienen en cuenta la recta fe, sino que difunden simplemente un texto y convierten de modo profanante y perverso las palabras divinamente inspiradas en instrumentos del error y del extravío. Y por último pone la atención en el reconocimiento de la autoridad apostólica, de la autoridad de Pedro y de sus sucesores. Y eso ligado esencialmente a la Iglesia. Me detuve al hablar del indiferentismo en resaltar la importancia del carácter objetivo del magisterio de la Iglesia, porque este último aspecto que aborda León XII de la importancia de la autoridad apostólica, de institución divina, adviértase, es algo importantísimo, inseparable de la revelación, del tener a la Iglesia por madre para poder tener a Dios como Padre, como dice San Agustín. Son dos cosas inseparables, porque la maternidad vital de la Iglesia es inseparable del ser hijos en el Hijo. Los hijos por adopción somos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, sin pertenecer a la Iglesia no podemos tener vida en su nombre. Y por eso dice San Agustín en esa frase tan hermosa, que no puede tener a Dios por Padre el que no haya querido recibir a la Iglesia por madre. Ese recibir a la Iglesia por madre implica reconocerla como madre que nos engendra en la vida verdadera, en la vida eterna, por los sacramentos, que nos transmite, que nos comunica la verdad que salva, y por lo tanto nos educa en la verdad y en la vida conforme a la verdad. Es la Iglesia apostólica, fundada en la roca que es Pedro, en los fundamentos que son los apóstoles, y que transmite su doctrina siempre. Hay algo acá que nos puede sonar de una manera compleja y hasta ambigua. ¿Qué pasaría si algún sucesor de los apóstoles, en lugar de custodiar fielmente la verdad, enseñase el error? Bueno, eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Muchos obispos
han sido cabezas de herejías. Baste recordar a Nestorio, por ejemplo, nada más y nada menos que patriarca de Constantinopla. Y ha habido papas que han enseñado doctrinas erróneas también, sin que quedase comprometido en ello el ejercicio del magisterio infalible, definitorio. También. El problema queda relativizado en la medida en que advertimos que no existe, como he dicho, el magisterio de tal o cual papa. El magisterio de la Iglesia no es lo que enseña León XII o lo que enseña Pablo VI o lo que enseña Francisco I. El magisterio de la Iglesia es lo que están llamados por oficio a enseñar León XII, Pablo VI o Francisco I. Es lo que enseñan cuando cumplen con su obligación y con su oficio. No cada vez que abren la boca para decir algo, o en cada acción que realizan. Porque advirtamos que infalibilidad práctica no ha existido ni existe jamás. Existe la infalibilidad para enseñar la doctrina revelada. Es ese magisterio de siempre que tenemos que adherirnos para no desesperar, como dice aquí muy bien León XII. No hay que dejar que decaiga el ánimo, no hay que perder el ánimo. ¿Por qué? Porque Dios, como dice San Agustín, pone la doctrina de la verdad sobre la cátedra de la unidad. Unidad en el tiempo y en el espacio, pero unidad. La unidad implica que profesamos siempre la misma fe, la misma de los apóstoles, la del símbolo apostólico, la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar. Hay unidad siempre y cuando la doctrina sea siempre la misma. De ahí que hay que rechazar el vano afán de novedades y no presentar a las novedades como si fuesen aquello a lo que hay que atenerse porque es una novedad. En la medida en que caemos por esa pendiente, nos apartamos de la unidad. No nos atenemos a la cátedra de la unidad, porque la unidad la pone la verdad, no la voluntad de los hombres. Tampoco la voluntad de los hombres que están sentados o que se han sentado en la cátedra de Pedro. No es esa voluntad la que pone la unidad. No son las acciones de esos hombres lo que ponen la unidad. La unidad la pone la verdad revelada, que es la que debe ser enseñada y transmitida siempre, y que siempre permanece en la unidad de la única Iglesia de Cristo, santa, católica y apostólica. Esa Iglesia es una porque tiene una sola cabeza, que es Cristo, y tiene un único espíritu, que es el Espíritu Santo que la vivifica, y tiene una única verdad que profesa, que es la de la fe católica, apostólica, la fe de siempre, la única fe del bautismo. Esa fe permanece incólume en todos sus contenidos, aunque se la opaque, se la distorsione, se la desfigure de alguna manera, pero permanece siempre y prevalecerá siempre porque es la verdad. Y el Señor es la garantía de su prevalencia porque ha dicho que permanecerá con los apóstoles sucesores hasta el fin de León presente, o sea, hasta que Él vuelva. Por lo tanto, tenemos que tener plena confianza en que el Espíritu prevalece en la Iglesia y prevalecerá, ¿sí?
este empeño por estudiar los contenidos objetivos del magisterio es una forma de contribuir a la permanencia de la Iglesia en la unidad y en la cátedra de la unidad, porque los pontífices cumplen su oficio en la medida en que se hacen eco de esa verdad que pone la unidad en la Iglesia de Dios. Hemos llegado a exponer simplemente lo que queríamos presentar de la encíclica inicial del pontificado de León XII. En la clase próxima abordaremos a Gregorio XVI, si Dios quiere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.